Línea del tiempo, aquella que ha transcurrido durante los años en la humanidad, la cual cuenta la historia de cómo han transcurrido las cosas, aquellas que destacan en cada etapa y en cada era. Antes de hablar de los transcursos que han marcado la humanidad en la Tierra, tenemos que hablar de su origen, la evolución, de dónde nace la historia. Para esto, sabemos y conocemos que existen 4 teorías que son las más conocidas que se habla acerca de la evolución. La evolución creacionista, la degeneración espontánea, la diótica y la panspermia. Ahora, ¿de qué tratan estas evoluciones? La teoría de la panspermia nos dice que nuestra Tierra y la humanidad se inicia desde que meteoritos empezaron a ingresar como desechos a la Tierra, los cuales serán enviados por seres extraterrestres o ovnis. La segunda teoría nos dice que la humanidad inicia desde, y habla de la teoría del creacionismo, ¿no? Nos dice que todas las cosas fueron hechas por un ser supremo, el cual es Dios. Esta historia de cómo se origina esta teoría está narrada en lo que conocemos la Biblia. La tercera teoría, que es la generación espontánea, nos dice que la historia del ser humano se formó a partir de la nada, de la unión de moléculas de distintos componentes que al unirse estos conformaron un ser vivo, de lo cual se empezaron a crear diferentes animales, plantas y la diversidad que hoy conocemos. Y la última teoría, que es la teoría biótica, quiere decir que de seres inertos que no tienen vida, se fue creando la vida, que igualmente con diferentes tipos de componentes a estos combinarse formaron vida de lo que no era nada. Mucha gente dice y relata que ellos creían que al unir lodo con saliva humana, de esto se creaban los sapos. Y así diversas teorías que salían de esa misma conspiración. Ahora sí, hablemos de la historia, aquellos relatos que han marcado la humanidad durante esta línea de tiempo hasta donde estamos hoy en día. La historia como tal se divide en 2 partes, la prehistoria y la historia. La prehistoria, todos aquellos acontecimientos que sucedieron antes de la historia. Y la historia se divide en 4 partes, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ahora vamos a conocer un poco más de la prehistoria y de todo aquello que abarca la historia de la humanidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la prehistoria. La prehistoria es el periodo de la vida humana anterior que abarca desde la invención de la escritura y con la aparición de los primeros homínidos hace unos 2.500 millones de años. Esto también es hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones hace 3.000 años antes de Cristo. La prehistoria se divide en 3 periodos, los cuales forman parte de los eventos que ha tenido la prehistoria a lo largo de su trayecto. Estos periodos es el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En el primer evento tenemos la aparición de los primeros homínidos que se dio en el paleolítico. El paleolítico del griego, que significa antiguo y piedra. Este es el periodo más largo de la prehistoria y se extiende desde la aparición de los primeros homínidos, que fue en África, hasta los finales de la última glaciación. Los homínidos eran cazadores y recolectores y vivían en pequeños grupos. En el segundo evento tenemos el neolítico, que es con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Del neolítico, que significa neo, que significa nuevo, y litos, que significa piedra. En eso, pues, como lo dije, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, esto hizo que los humanos, los de aquel entonces, se volvieran sedentarios, porque ellos más antes eran nómadas, pasaban de un lado a otro y no tenían un lugar estable donde poder vivir. Y con el surgimiento del desarrollo de la agricultura y la ganadería, se asentaron en un solo sitio, porque eso les permitió sustentar su alimentación y sus necesidades. También en este periodo, pues, se desarrollaron nuevas tecnologías. Para ellos eran como la cerámica y la metalurgia. El otro evento y periodo importante es la edad de los metales. En esta, pues, se descubrió el cobre, se descubrió el hierro, y con la aparición de esos metales, pues, se fueron elaborando herramientas, se fueron elaborando armas, y con ayuda de eso lograron conquistar nuevos territorios. Y también en ese periodo se desarrollaron nuevos con respecto a la política y la sociedad, y también los avances de la cultura y el arte. En los 5 eventos más importantes o más relevantes de la Edad Antigua encontramos la invención de la escritura. Este evento fue muy trascendental, ya que cambió la forma en la que los humanos transmitían su conocimiento y su cultura, y así registrarlas y compartirlas con los demás.
Otro evento también es la creación de las primeras civilizaciones. Aquí se desarrollaron las primeras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Estas fueron precursoras de la Edad Moderna y sentaron las bases de la cultura, política y la tecnología occidental. Otro evento es el ascenso del cristianismo. Que el cristianismo es una religión monoteísta que se originó en el Imperio Romano y se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, convirtiéndose así en la religión dominante de Europa. Otro es la expansión del Islam. Este Islam es una religión monoteísta que se originó en Arabia y se extendió rápidamente por todo el mundo árabe, llegando hasta Europa y Asia. Otro evento es la caída del Imperio Romano, que la caída del Imperio Romano marcó el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Este evento fue muy complejo, ya que tuvo causas como sociales, políticas y económicas. Bueno, estos son solo unos de los eventos más importantes, ya que hay muchos más. Gracias. La Edad Media es un periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo y el descubrimiento de América en 1492 después de Cristo. Estas coinciden con tres características generales en la Edad Media. La política. Se caracterizó por la fragmentación política del poder en la sociedad. La sociedad medieval estaba dividida entre estamentos, la nobleza, el clero y el campesino, que eran los esclavos. En la economía, se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. En la cultura, esta estuvo marcada por el cristianismo. También hubo descubrimientos muy importantes como era la imprenta, las gafas, las ventanas de cristal, el reloj mecánico, el astrolino y el cuadrante. Gracias. Voy a hablar sobre la Edad Moderna. 5 momentos muy importantes en lo económico, en lo artístico, en lo político y en la religión. En lo político empieza desde el descubrimiento de América, cuando Cristóbal Colón sale con sus 3 naves a buscar tierra, porque decía que la tierra era redonda y podía llegar hacia Asia, porque Europa tenía muy poco conocimiento de las tierras que se encontraban afuera de Europa. Entonces Cristóbal Colón parte a buscar tierra y al buscar tierra encuentra a América. Esto trae unos cambios muy grandes a América, ya que ellos no tenían principalmente religión, no tenían idioma, nada. Entonces, su primer cambio fue y empieza desde la colonización y el descubrimiento de América. Después tenemos la revolución industrial. Se difundieron los movimientos del humanismo. En esta época, el ser humano se vuelve el centro de atención de la cultura y la ciencia. En el siglo XV y XVI nace el Renacimiento inspirado en el arte griego. Y al descubrir América, esto vuelve y se hace una expansión del castellano y de la religión, hace que Europa se vuelva muy fuerte y poderosa. En el cambio económico tenemos que después de su llegada comienzan a tener grandes cambios en la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a expandirse a otros países, a llevar la mercadería de América hacia Europa, y esto trae ganancias. También tenemos la aparición del capitalismo, el incremento de las relaciones en el comercio con otros países. En cambio, hubo un gran cambio en la religión, ya que los europeos tuvieron una gran ruptura con la iglesia. Ellos creían que se podían curar solo de sus pecados y comenzaron a tener una iglesia corrupta, a pedir dinero por los pecados de las personas. Ahí nace el protestante Lutero, quien él es el que da un nuevo cambio para todo esto de la iglesia. Pero hubieron demasiadas personas que quisieron dañar la iglesia, quisieron dañar la religión, principalmente a las personas cristianas. En los puntos artísticos, en los cambios artísticos también tenemos que hubieron muchos nuevos artistas, el renacimiento de barroco, el renacimiento de roco también, que son unos grandes artistas que hacían unos cuadros muy coloridos, muy hermosos, y comenzaron mediante sus cuadros a expresar los movimientos artísticos, a que otras personas también los conozcan. También tenemos unos puntos muy importantes que pasaron en la Edad Moderna, que es el transporte de los esclavos, que empezó en 1518. Tenemos también que Newton, en 1687, él comienza a dar sus principios matemáticos, a demostrarlos. En 1688 empieza la Declaración de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos. También tenemos en esta época, en 1776, que George Washington se vuelve presidente a cambiar la vida de los Estados Unidos. Otra de las partes más importantes es que en 1779 James Watt inventa la máquina de vapor, que eso trae un gran cambio en lo económico y en
político a este país. También tenemos que en el momento que termina todos estos cambios, termina la Edad Moderna. Esto termina en 1789, cuando empieza un nuevo cambio y una nueva época para las demás, para Europa. Gracias. Bueno, yo le hablaré sobre la edad contemporánea. Todo inicia con la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa era un conflicto entre lo social y lo político, el cual hubo una serie de periodos de violencia, el cual esto hizo convulsionar a toda Francia y al régimen que había en ese entonces. Esto inicia con la autoproclamación del Tercer Estado como asambleas constitucionales, que esto fue en el año 1789, y esto finalizó con un golpe de Estado que fue conducido por Napoleón Bonaparte en el año 1799. Después de este suceso, después de que la primera revolución cayó por el primer Estado, la organización política de España, más o menos en el siglo XIX, escleró entre lo que es las repúblicas, imperios y lo que serían monarquías constitucionales, lo cual esta revolución permitió el final de lo que sería el feudalismo y el absolutismo. Por una parte, el feudalismo, que era un sistema de social, económico y político, el cual esto se creó en la Edad Moderna, el cual se caracterizaba por dividir tres grandes grupos, que eran la nobleza, los cleros y los campesinos. Y por otra parte, el absolutismo, que era una doctrina política, el cual se decía que solo el único que tenía poder ahí era el rey de poner leyes. Esto, después de transcurso, se dio la luz de un nuevo régimen llamado la burguesía, que era una clase social el cual estaba formado por campesinos, por comerciantes, por artesanos libres y personas que no estaban sometidas a ningún régimen. También tenemos lo que es otro evento importante, es sobre la revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica, el cual fue un transcurso de mayor transformación en la humanidad. Esto se inició a la mitad del siglo XVIII en el reino de Gran Bretaña. Después de unas décadas empezó en lo que sería en Europa Occidental y en América. Esto concluyó a medida del año 1820 a 1840, este fue el periodo en el cual se vivió más transformaciones en lo que es la economía, la sociedad y la tecnología en la historia de la humanidad. Esto también creó un punto de inflexión en la historia, esto cambió la vida cotidiana de las personas de una u otra manera. A partir de este momento, después de esta cadena se acabaría la mano de obra en el trabajo manual y el uso de extracción de los animales, el cual aquí fue situado las maquinarias de las industrias y lo que serían los transportes de comercio y de pasajeros. Aquí al inicio del siglo XVIII se inició las industrias textiles y también lo que sería la extracción y la utilización del carbón para las maquinarias de vapor, que eran en esa época el ferrocarril y los barcos, que fue creado una época más después. Otro evento también importante sobre la edad contemporánea es sobre la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto de violencia entre militares, el cual esto se extendió por todo el territorio europeo, el cual esto empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de septiembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de la armisticio, el cual se llamó mundial, ya que estaban involucradas las grandes potencias industriales, también militares en cierta época. Estas potencias se dividían en dos tipos de alianza, el cual por una parte la Triple Alianza, que estaba formada por el Imperio Alemán, lo que es Australia e Italia, el cual también tenían otras alianzas, el cual eran las potencias centrales de lo que sería Europa, aunque Australia siempre estaba totalmente de desacuerdo a las condiciones, el cual esto desempeñó una serie de conflictos, el cual la otra tipo de alianza, que era la Triple Entente, el cual estaba formada por lo que es el Reino Unido, también estaba formado por Italia y también por el Imperio Ruso, y también como aliados como el Imperio Japonés y América. Esto hubo una masacre de muertos, el cual aproximadamente se calcula que más de 70.000 millones de soldados murieron y 60 millones de europeos civiles fallecieron en la guerra.